Hola, buenas desde Miami. Mi nombre es Juan Carlos Arcila. Soy el curador de The Art Design Project, un online gallery basado aquí en los Estados Unidos. Tenemos el gusto de tener hoy a la directora y fundadora de la Fundación Leo Matiz, uno de los fotógrafos más importantes que ha producido Latinoamérica, en especial Colombia. Alejandra Matiz es basada en México y maneja la fundación que creó para su padre, o en conjunto con su padre, eh, peleando fuertemente porque el legado maravilloso de Leo Matiz esté en todas partes del mundo. Desde el MoMA en Nueva York hasta muchas colecciones privadas. Por años Alejandra ha trabajado muy fuerte para que el legado de su padre continúe. Pronto nos vamos a comunicar con ella desde México, en donde está la sede de la fundación en este momento, que es una fundación de alguna manera itinerante. Ha estado en Italia, ha estado en Colombia, ahora en México y planea exhibiciones por todas partes del mundo. Vamos a esperar a que se conecte Alejandra. Esta semana tendremos amigos, invitados especiales. Las semanas pasadas las hemos dedicado a nuestro roster de artistas, de los cuales representamos 34 artistas de todo el mundo. Y esta semana decidí variarlo con editores de libros y publicistas que son parte de una cadena de amigos y de personas a las cuales respetamos muchísimo, y queremos empezar esta semana con la fundación de Leo Matiz, de la cual soy un fan número uno. Tengo mucha obra en mi colección. Considero de alguna manera que es un legado importantísimo. Latinoamérica se ha pronunciado en este tema de la fotografía, gracias a Dios, de una manera muy fuerte. Y pues estuve visitando la fundación de Leo Matiz en México. Quedé muy impresionado con el trabajo que hacían, y de alguna manera quiero compartir con ustedes los libros que tenemos, que tienen publicados de Leo Matiz en el mundo, y pues vamos a esperar a que Alejandra se conecte de una vez. Aquí hay una imagen muy maravillosa de un trabajador incansable como Leo Matiz, que trabajó por muchas partes del mundo, y lo vemos de alguna manera en su medio. ¿Ok? Esperemos a que se conecte Alejandra. A ver cómo lo logramos. Estamos en esto. Aquí veo grandes personas que quieren apoyarnos y agradezco su dedicación. Vamos a ver dónde está la fundación para que se conecte con nosotros. Estamos a la espera que se conecten. A ver, nuevamente lo intento. No los veo conectados en este momento. Hicimos varias pruebas, pero no están en este momento. Vamos a ver cómo lo logramos. Estos son unos momentos. For the English speaker people, I just wanted to let you know that this week I am conducting a series of interviews with editors from all around the world of books, publishers, writers, authors. Most of them are friends and people that I look up to. Well, here we are. Let's just try to connect. These awkward moments of a live on Instagram. Let's take a look. I don't see them connected. Here they are. I think they are here. Let's take a look. And I wear pink in honor of Mexico. So, Alejandra, Hola, ¿cómo estás? Qué gracias, gusto verte. qué gusto. Hace varios años nos vimos la última vez en México. Tuve la oportunidad de visitar esa casa maravillosa donde tienes la fundación que de una manera bastante fuerte peleas
por el legado de tu padre. Cuéntanos un poco de tu vida, Alejandro, antes de empezar a hablar un poco de esta tarea que tuviste como hija única de Leo Matiz de preservar ese legado, de preservar ese legado de tu padre. Bueno, gracias. Ha sido una tarea bastante fuerte. Yo estudié restauración de arte en Italia, me preparé y sabía que algún día tendría esta responsabilidad de ocuparme del legado de mi padre. Y de esto han pasado ya 45 años. Wow. Y bueno, pues ha sido un trabajo muy intenso, muy interesante. Desde esa época hemos empezado a clasificar, a, a organizar y llevar esta obra por el mundo. Me ha tocado dedicarme en vida y obra, digamos, de mi padre y después de su muerte, pues seguir también con este legado. Sí, estamos Y aquí en México en este momento. Como yo tú decía que sabes. era de alguna manera una fundación itinerante, ¿no? Que va moviéndose por países. Tu papá tuvo un gran contacto con México y trabajó muchísimo en México. Sí, exacto. Estuvo 10 años muy activos en México. Y primero la fundación estuvo en Colombia, después en Italia. Ahora nos vinimos a México y nos regresamos otra vez a Colombia. Qué maravilla, qué Sí. maravilla. Y bueno, hablando un poco empecemos a hablar un poco para la gente que nos está disfrutando y teniendo ese privilegio de hablar contigo del tema de cómo empieza tu padre a ser fotógrafo y dónde. Bueno, mi padre comienza primero siendo caricaturista en Wow. Colombia. Él trabajaba para El Tiempo de Bogotá. Y un buen día, el director del Tiempo, Calibán, el abuelo del presidente Santos, que en ese momento era el director, le dijo: Leo, ya no necesito más caricaturas. Tú te tienes que volver es fotógrafo, porque El Tiempo no tiene fotógrafo. Y le regaló 20 pesos para que comprara una camarita fotográfica. Y él compró esa camarita, se la llevó al doctor Santos y le dijo: bueno, ahora ya tengo la camarita, ¿qué hago? Y entonces él lo puso a trabajar con uno de los fotógrafos del Tiempo para que le enseñara fotografía, y ahí empezó a hacer su trabajo como reportero gráfico. Y recuerda a mi padre que el primer reportaje que hizo en Colombia fue sobre la marihuana. Y Oh, fue muy simpático porque él mismo se puso de modelo y se tomó las fotos, hizo ahí todo un reportaje y después salió a la calle. Reportaje lo hicieron en un periódico amarillo que había en esa época en Colombia, que no era exactamente El Tiempo, y mi papá sale a la calle y entonces la policía lo coge preso, dice: este es el marihuanero que salió en este reportaje. qué Así que fue muy interesante simpático anécdota. porque, bueno, después tuvo que explicar y venir el director del periódico y decir: no, es que estábamos ayudando a que los jóvenes no usen marihuana, los peligros de la marihuana. Pero fue Y muy eso es en simpático. 1920, 30. Eso fue, eso fue como, no, eso fue como los años 30 ya, como en Wow, qué interesante. 1930, sí. Sí. Y empieza así, y bueno, le empieza a gustar la fotografía. Hace sus primeros reportajes en Colombia, sobre todo por la zona de la costa norte de Colombia. Pues él nació en Aracataca, donde nació García Márquez también, y era la zona que él más conocía y más le gustaba. Entonces todos sus viajes que hizo por el río Magdalena también, como los hizo García Márquez. Qué Y maravilla. Sí, señor. hay unas fotos maravillosas de ese encuentro después de muchos años de García Márquez con él. Y le quiero dedicar al principio de esta charla un poco al tema de lo que es la palabra mágica en Colombia y ante el mundo, que es Macondo. ¿Ok? Este lugar mágico que él logra documentar a través de sus imágenes, de la misma manera de que García Márquez lo hace con sus letras. Él empieza y hay todo este tema sobre el río Magdalena, ¿no? Sobre toda la parte maravillosa de este gran río que atraviesa Colombia. Sí, exacto. Es increíble como él
tomó esas fotos porque era lo que veía. Y García Márquez a la vez pues era lo que veía, entonces García Márquez lo escribió. Así que llegamos a un momento que tuvimos que encontrarnos con García Márquez, mostrarle las fotos y ver qué era. Y García Márquez se quedó sorprendido porque era exactamente lo que él había escrito, lo que Leo Matisse había fotografiado. Y tenemos esa colección de todo ese trabajo, que son como 300 fotografías vintage de esa época, que son de los años 40 y 50, que me hubiera gustado que estuvieran en un museo en Estados Unidos o algo, pero bueno, tenemos ese material en Estados Unidos, de esas fotos que son maravillosas porque cuentan la historia de Macondo, no solamente con la visión de este gran escritor, sino de este gran fotógrafo, que inclusive en Aracataca lo consideran el premio Nobel de la fotografía. Qué maravilla, eso es gran hecho. No, y viene, no solamente hace fotografía de la naturaleza, sino que empieza a fotografiar todos estos personajes maravillosos que se encuentran en este camino. Ok, de pronto no voy a ser tan correcto en el flujo de imágenes que estoy corriendo, y corrígeme si estoy errado, por favor. Salmon Post, por ejemplo, el que hacía los pescaditos de oro que cuenta García Márquez. Maravilla. Y siempre en esta parte de reportería gráfica, ok, tratando no solamente de tomar los personajes que encontraba en el camino, las áreas, los espacios, pero de alguna manera todos tienen una historia. Es un fotógrafo que estuvo muy en contacto con la madre tierra, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, bueno, él era un niño campesino, que la historia es cinematográfica cuando nace también, porque imagínate, Juan Carlos, que mi abuela tenía 13 años cuando iba a parir a Leo Matisse, y el único medio de transporte en Aracataca era un burro, un caballo, en esa época, en 1917. Entonces, que pues le llamaron una yegua, y esta yegua la llevó a la matrona, era su primer hijo, y en el movimiento del caballo el niño nació. O sea que cuando llega ya había nacido, imagínate. Y lo más interesante es que él recuerda su propio nacimiento. Y cuando tiene 3 años, le pregunta a su mamá, ¿quién era su mamá? ¿Si era ella o la yegua? Qué maravilla. Así que como es tan macondiano. Nació un niño viajero, porque fue una persona Claro. que se puso la cámara y empezó a viajar y a documentar y a ver y a entender. Y empiezan a ver todos este principio de libros publicados sobre, de alguna manera, la parte del campo, de su historia, que nunca la olvida y la graba, que es estos personajes Claro. icónicos, maravillosos, que con el tiempo van desapareciendo y que nadie los documenta. Exacto, sí. Y bueno, y el caballo para él fue importantísimo. El caballo, la hamaca, como lo fue para Bolívar en esa época, ¿no? Claro. Entonces era así, esos paseos grandísimos a caballo, por todo el territorio, en los llanos colombianos, venezolanos, pues todo eso también lo vio mi papá, ¿no? Así que, y bueno, lo interesante es que estaba siempre con su cámara colgada en el momento para tomar alguna foto. Este libro de Macondo, que es muy interesante, conserva también una gran retrospectiva del trabajo. Y yo creo que el ojo del blanco y negro, cuando empecé a coleccionar hace, no sé, 20 años o alguna cosa, pequeñas fotos, entendí que el blanco y negro tiene esta absoluta belleza y textura que el color aún no lo logra, ¿no? Porque tiene la belleza del sentimiento, ¿no? De la sombra. Y él, una persona que hasta los últimos días estuvo trabajando y siempre trató de mostrar lo mejor de esta historia de la vida, ¿no? Exactamente, pues mira, mi papá muere en el 98 y en el 97 él publica un libro que se llama Los hombres del campo. No sé si lo tienes, si no me lo pasas, por favor, Blanquita. Los hombres del campo. Entonces, este libro es muy interesante porque mi papá, después de 50 años, que no había regresado a México, lo invitan a este país a hacerle un homenaje, y él se va otra vez por todo México a volverlo a fotografiar después de 50 años,
y se va a los campos, se va por toda la zona de Michoacán, por donde hacen el tequila y todo, y vuelve a hacer un libro que se llama Los hombres del campo. Es un homenaje a México, al campo, y cómo demostrar que en 50 años, que en 50 años no pasó nada. Los campesinos quedan iguales, lo único que cambiaron fue que los sombreros ahora eran de fibras sintéticas, no naturales. Pero fue bellísimo porque les cuento que mi papá ya no tenía un ojo. Él perdió un ojo en Colombia, que le dieron un puño para robarle sus cámaras. Wow. Y entonces él regresa a México sin un ojo, y sin un ojo vuelve a fotografiar como en los años 40, como en la época que él tuvo tanto éxito en México, y lo consideraron uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo y el mejor reportero gráfico de este país, cuando ese era un título que se le daba solamente a los mexicanos. Entonces, digo, no tenía un ojo Leo Matiz, pero tenía su tercer ojo. Y con eso logró volver a fotografiar igual. Era como si la fotografía ya estuviera dentro de él. Era como si ya le hubiera quedado lo que aprendió con los grandes maestros como Gabriel Figueroa y Álvarez Bravo. Y lo volvía a llevar. Y él decía que aún ciego, él podría hacer una fotografía porque él intuía dónde estaba la foto. Claro, había recorrido del campo a la industrialización de una manera increíble porque, por ejemplo, esta es una imagen de circos, ¿ok? En donde podemos ver que el trabajo de la luz natural, que es absolutamente increíble, no era el fotógrafo de flash, no era el fotógrafo de el montaje perfecto que tenía, era un reportero gráfico. Yo lo comparo siempre a Cartier-Bresson, que es un reportero que de alguna manera tuvo ese salto cuando aprendí a conocer la obra de Leo Matiz, que te conozco en Colombia. Mis primeros viajes de vuelta, tal vez fue como en el 2000 o algo así, Sí. Creo, sí, en el 2000 que te conocí, y luego vienes a Miami, traes la colección, yo veo algo de eso, adquiero obra, te presento clientes, amigos que se enloquecen con la obra, la metes en el MoMA, en la colección, trabajas actuablemente para el tema, y obviamente han habido grandes galeristas que han representado y siguen representando la obra. Nosotros nos sentimos honrados de poder vender la obra y de tener parte de mi colección mucha obra de Leo. Pero aparte de eso, es una obra interminable. O sea, hay tanta documentación, tanto trabajo, y todo es absolutamente bellísimo. Yo pienso que la magia del blanco y negro lo conserva de alguna manera. Sí, exactamente. Y cuando yo hablaba con Cornel Capa en Nueva York, me decía, es que no sé dónde ponerlo, dónde clasificarlo, porque tú sabes cómo es la mentalidad de un fotógrafo europeo, de un fotógrafo americano, que ellos se concentran en un tema, Claro. como Ansel Adams hacía los paisajes más maravillosos del mundo. Pero mi padre hacía de todo. Si tú ves, tiene reportajes, y era muy bueno en haciendo reportaje porque sabía que con 10 o 12 fotos tenía que contar una historia, que ese fue su éxito en México. Pero también se dedica a la fotografía abstracta, a la fotografía surrealista, pero claro que su amor sobre todo era por la tierra, por la gente, por el ser humano, ¿no? Y el ser humano que trabaja y sufre, ese era lo que él más sentía. Pero de todas maneras tenía esa alma artista tan interesante, que me decía también, yo hacía un trabajo en Venezuela porque mi papá realmente vivió entre Colombia y Venezuela casi 40 años. Wow. Y fue el fotógrafo más importante en Venezuela también. Sí. Pero documentó toda la industrialización de Venezuela y el gran boom económico de Venezuela. Sí, desde los años 50, después de que deja México, hasta los años 80. Tuvo todo ese tiempo allá en México. Bueno, iba y venía, porque también, pues tú sabes que también fue galerista y monta esa galería que tú sabes, de donde sale nuestro gran Fernando Botero. Pero bueno, hablando de los diferentes temas que yo creo que abarcaba mi papá, hacía de todo, porque tú sabes que hizo también cine. Sí. 7 películas entre México y Venezuela, que fueron muy interesantes. Y fue el descubridor de María Félix.
que tenemos esas bellísimas, los primeros castings de María Félix para Sí, los sí, que aquí lo voy a poner porque son absolutamente bellísimas. fantásticos. Entonces, él tiene de todos los temas, que es muy interesante, y era muy bueno, porque él era muy bueno en el laboratorio. Él pasaba horas de horas trabajando en su laboratorio. Qué maravilla. Es Y algo que ya no hacen los fotógrafos. Bueno, los hacían en alguna época, pero no todos. claro. Y luego llega este momento que vamos al tema de la industrialización, ¿no? En donde entra a documentar esta fase mágica de este nuevo país rico, Venezuela, que descubre el petróleo y se vuelve este gran boom impresionante de dinero y ellos de alguna manera empiezan a traer grandes arquitectos de todo el mundo, construir grandes obras. Documenta toda esta parte de Venezuela, se hizo un portafolio con la Fundación Previsora, los cuales yo te introduje y lograste hacer esta maravillosa exhibición en Venezuela y se hizo este portafolio maravilloso de 10 imágenes. ¿Todavía está disponible el portafolio ahí o ya está completamente vendido? No, ya no hay. Yo creo que lo que tienes tú, Bueno, que tuviste mucho ojo cuando nos vimos y sabías exactamente que no, era... mi portafolio ya está en la colección de un gran coleccionista de aquí de Miami que compró todo el portafolio. Yo me quedé con los otros que pude lograr tener, pero es que esa selección es fantástica. Es una selección completamente de la historia de Venezuela y de su gran momento dentro de la industria y el, no sé, ese boom increíble que tuvo Venezuela a nivel de industria, de dinero, y es una colección bellísima. Eh, Luego llega y sale de Venezuela, pero siempre vuelve al tema, México es un país muy consecuente, ¿no? Con él. Sí, bueno, es decir, él llega en 1941 a México el día que matan a Trotsky y era un México que estaba viviendo la París latinoamericana, como tú Claro. sabes, y estaban aquí estas figuras míticas como Diego Rivera, Frida Kahlo, los grandes muralistas como Siqueiros, Orozco, y él empieza a trabajar con una revista que lo manda a hacerle reportaje a estos personajes, imagínate la suerte. Entonces lo mandan a hacer un reportaje para Diego Rivera. Y Y como él también era pintor y era caricaturista, pues él no va al simple fotógrafo que va a hacerle el reportaje a un gran maestro, sino que se hace amigo de ellos y empiezan a hablar y él era simpaticísimo como buen costeño. Bueno, grandes amigos con Diego, Diego le presenta a Frida y eso fue increíble, pues él no era que era fan de Frida, sino más de Diego, como buen macho, ¿no? Colombiano. claro, sí. Entonces, pero le hace la cantidad de fotos a Frida, que son más de 100 fotos maravillosas. Hay una cosa que destacar y es que alguna vez me enseñaste y que puedo ver casi en todas las fotos y en la consecuencia que hay de Frida en el mundo, que eran unos momentos en que Frida estaba al 100% feliz, al Sí, 100% orgullosa, digna, maravillosa, no estaba tan enferma, no estaba tan sufrida y de alguna manera el ver esta Frida colorida, esta Frida de alguna manera digna y es maravilloso ver estas imágenes de Frida a través del ojo de Leo Matiz. sí, dicen que son de las fotos más lindas que le tomaron a Frida. Y sí, era esa Frida contenta, joven, porque fueron en 1941, 43, que sí, ya había tenido sus problemitas con Diego, pero no estaba así tan afectada, era una Frida relajada. Sí, sí, Y bueno, y muy, estas muy fotos han fresca. hecho el giro al mundo, tú sabes. Sí, ¿eso fue antes o después del accidente? No, eso fue después del accidente. Las fotos, wow, Sí, qué porque increíble. Frida sí ya tuvo el accidente muy joven. Claro, Porque claro. esta ya estaba Frida con Diego, ya Son estaba casada con él en estas fotos. the beautiful images of Frida Kahlo, which I love. This one in particular is divine. And to see them together, that's sort of amazing, sort of panzón, como le decía ella a su panzón, es maravilloso.
tu fundación está muy cerca de la fundación Sí, de Frida Kahlo. estamos a 5 minutos de la Casa Azul. Esta es una casa rosada, entonces muchas veces hacemos eventos juntos. Qué Y bueno. sí, ahora en esta pandemia estuve allá pasando un videíto y promocionando una exposición que vamos a tener en Italia en octubre. ¿Dónde? Va a ser en Milán, en el Museo del Vapor. Qué Va a bueno. ser en octubre de este año, Qué con una maravilla. empresa que se llama Navidare. Sí. Y la exhibición, ¿qué obra va a cubrir? Bueno, la exhibición tiene una colección de fotos, tiene la pulquería La Rosita, que es muy interesante cuando Frida era maestra, que casi no se ha visto, ¿no? Y ¿No? todavía viven algunos Fridos. Y bueno, y otras fotos icónicas de ella y el resto va a ser sobre todo multimedia. Oh, qué Han maravilla. llevado colección de vestidos, va a haber una colección muy bonita de acuarelas de Diego Rivera. Sí, en fin, estas exposiciones que ahora están teniendo mucho éxito Sí. y que Y son más esta fáciles de parte de transportar. Siqueiros, Bueno, la historia de Siqueiros es muy interesante porque mi padre, así como conoce a Diego Rivera, va a hacerle un reportaje a Siqueiros y se hacen muy amigos con Siqueiros. Y Siqueiros le pide que le enseñe fotografía porque le interesaba mucho utilizar la fotografía para sus murales. Entonces hacen una amistad con Siqueiros y Siqueiros le dice a mi papá que tiene idea de hacer la revolución mexicana en fotografía y en murales, pero que sea en las calles, para que no fuera la pintura burguesa que tienen que ir a los museos, sino iba a ser algo para el pueblo. el Y nuevo entonces, graffiti. sí, y mi papá se fascina con la idea de estos murales y que él iba a ser el director de fotografía de todo esto, y se empieza a estudiar la Revolución Mexicana y a tomarle fotos, a buscar coyotes. Inclusive un dato muy interesante, cuando llega Buñuel a México, él lo lleva a ver su México y su México de la Revolución y le muestra todas estas fotos que estaba preparando para Siqueiros. Bueno, en fin, él le da 300 fotografías a Siqueiros y bueno, mi papá era muy loco y lo llamaban de un sitio, salía corriendo, por eso este eslogan, Leo Matiz va, no espera. Y lo llamaron del Medio Oriente, de las Naciones Unidas, para hacer unos reportajes cuando se iba a crear el Estado de Israel y todo. Y entonces le entrega todo este material a Siqueiros y se va a cubrir este trabajo en el Medio Oriente. Este trabajo se demora como 1 año y medio y cuando regresa a México se encuentra una gran exposición de Siqueiros en Bellas Artes. Va a ver la exposición y cuál es su sorpresa que ve sus propias fotos, la del perro y otras fotos interesantísimas, ¿no? Tráeme el libro de Siqueiros, uno rojo. Y esta, por ejemplo, es el perro rabioso, y ve sus fotos que el Siqueiro las convirtió en cuadro de caballete, en óleos. No era la idea que tenía. Y lo peor fue que no le dio ningún crédito a Leo Matiz. Ahí no aparecía Leo Matiz para nada. Entonces mi papá, que en esa época estaba muy joven y era muy impulsivo, era el signo de Aries, como yo. Y entonces hace un tremendo lío. Este es el libro que se saca en Bellas Artes, ¿no? Después que le hacen un homenaje, pero aquí están todas las fotos. Y entonces llama a la prensa y se hace un escándalo, habla con Siqueiros, Siqueiros trata de tranquilizarlo, él no quiere, él dice que ha habido un chantaje, que han utilizado sus fotos para hacer los cuadros, que Siqueiros no es un pintor original en este caso, con estas fotos. Bueno, total que Siqueiros, que era un hombre tan poderoso en México, tiene unos policías y se van al estudio de mi papá, que justo él tenía un estudio al frente de Bellas Artes, porque pues tenía mucho éxito en esa época y había ganado mucho dinero, y Siqueiros le quema el estudio. Y mi papá tiene que salir de México porque si no Siqueiros lo va a matar con su gente de choque, él tenía unas brigadas de choque, y Siqueiros, pues en la época de Trotsky, ustedes saben que amenazó contra Trotsky también Siqueiros y peleó con Rivera y todo, ¿no? Bueno, total
que Leo Matiz, ayudado por el embajador de Colombia, el embajador Salamea, un gran amigo de él, un gran escritor colombiano, lo sacan a la frontera y mi papá tiene que dejar México. Ya, definitivamente se lleva sus negativos, se lleva lo que puede, lo otro lo deja, y Siqueiros le quema su estudio fotográfico, que era el Frente de Bellas Artes, y por ese motivo mi papá deja de estar en México durante casi 50 años. Que por eso les contaba al inicio lo de los hombres del campo y este libro que él hace en homenaje a México después de 50 años de ausencia. Nunca se vuelve a reconciliar con Siqueiros. No, ya nunca se ve con Siqueiros, aunque sí Siqueiros va a Colombia, pero siempre quedaron los dos muy, muy dolidos por esto que pasó. Y esto le cambió la suerte a Leo Matiz, porque ya dejó México, que era un gran país, sigue siendo un gran país. Y bueno, Colombia, ya sabes, éramos más pequeños, todavía no teníamos lo que tenía México. Pero bueno, lo lindo es que le hacen este homenaje aquí en México, en Bellas Artes, en 1917, en 2017, 100 años de su nacimiento, y a Leo Matiz lo consideran el muralista de la lente. Y la primera vez en la historia que lo están estudiando expertos, cómo la fotografía influenció en el muralismo. Y esto para Leo Matiz, todo lo que sufrió y todo lo que le pasó, en este momento es importantísimo, porque Leo Matiz empieza a formar parte del muralismo mexicano. Wow, qué A interesante. raíz de sus fotos. Y la exposición en Bellas Artes fue bellísima, yo pienso que está en las redes, ¿no? Porque si no te la pasaré. Cómo se ponen las fotos de Leo Matiz al lado de los grandes murales que están en Bellas Artes. Así que este Como una material inspiración para increíble. estos muralistas. Sí, para Orozco. Perdón, Orozco no. Siqueiros. Siqueiros fue el que la usó. Orozco fue su gran amigo y fue otra historia bellísima. Pero qué interesante que Leo Matiz, este colombiano, estuvo con estos grandes muralistas. Grandes movimientos. Y estuvo tan cerca de ellos. No solamente eso, sino que hay que pensar que cuando Leo se vuelve galerista y abre su primera exhibición, es donde Fernando Botero tiene su primera muestra. Cuéntanos de eso. Sí, exacto. Mira, Fernando tenía 17 años y las tías de Fernando llaman a mi papá y le piden que le haga una exposición a este muchacho, porque mi papá acababa de abrir la primera galería de arte en Colombia, inspirado por México, porque México ya tenía muchas galerías de arte, nosotros todavía no. Y entonces le hace la primera exposición a Fernando Botero, que tenemos el afiche, ahora sí me lo traen, de donde está Fernando, Pastor Calpena y Leo Matiz a la entrada de la galería. Y hay un afiche que hacen mi papá y Fernando y dice, entrada gratis, porque no habían galerías, la gente no sabía si podía entrar o no a una galería. Y se hace la primera exposición de Fernando con este pintor español y tiene mucho éxito. Y después hacen la segunda exposición de Fernando, donde ya Fernando empieza a vender sus obras. Todo eran estas obras que él había tomado en Coveñas, en Tolú. En esa época Fernando pintaba placas. Todavía no había tenido el boom de engordar las obras. Fue muy lindo, les voy a mostrar este afiche. Es bellísimo, sí. Les estoy hablando. Sí. Es muy lindo, ¿no? Entrada gratis, me encanta. Sí. Entonces, y aquí está, miren, este Fernando jovencito, fumando, y hay otra que está Fernando con los zapatos sucios, desamarrados, como un muchachito, pues lindo, pintor. Joven y rebelde. Esta foto Fernando, que tenemos, esta foto que mostramos ahora es Ella Fitzgerald. ¿Quién es? Está, bueno, tráemelo otra vez. Está a un lado Leo Matiz y el otro, no, están solamente los dos en esta foto. En otra foto sí están el otro pintor, pero en este caso está Fernando, que es este, ¿no? Y Leo Matiz acá, y el afiche de Fernando, y bueno, y el anuncio de la galería, que era el neón en esa época. Y fue una galería que duró 10 años en Colombia. Wow. Hizo 300 exposiciones. Wow. Y de ahí salieron todos los grandes artistas de este momento. Obregón, Grau, Ramírez Villamizar, Lucy Tejada, en fin. Todos estos que cumplen ahora 100 años salieron de la galería de Leo Matiz. Pero el único que realmente siempre lo reconoció y siempre le hizo
mucha publicidad porque había sido su primer galerista, fue Fernando Botero. Qué maravilla. ¿Qué planes tienes para exhibiciones en Colombia o es algo que estás apenas tanteando la idea? Bueno, en Colombia están pasando cosas muy interesantes. El gobierno colombiano, el Ministerio de Cultura, va a declarar, están organizando para declarar la obra de Leo Matiz Patrimonio de Colombia, que es maravilloso. Maravilloso. Y estamos, bueno, está el Museo de San Juan Nepomuceno en Santa Marta, que le va a dedicar parte de la obra para Leo Matiz. Nos donaron una casa en Aracataca para que se haga ahí finalmente el Museo de Leo Matiz, con un nuevo alcalde que tenemos, que llegó ahora, que está muy interesado en la cultura. Qué bueno. La Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura dieron una beca para estudiar a Leo Matiz en Colombia, y va a haber una exposición permanente allá, y el Banco de la República está muy interesado en comprar gran parte del acervo de Leo Matiz porque se han dado cuenta que la fotografía es muy importante. Fueron expertos de Francia a ver las colecciones del Banco de la República y se dieron cuenta pues que realmente estaban muy pobres en fotografía. Así que ahora el banco está muy interesado en recuperar, entonces, por Qué eso. bueno. Y bueno, pues tengo una exposición en Valencia, y teníamos pues varias programadas en Italia. El problema es que ahora estamos esperando un poco hasta El tema. cuándo. Sí. Esta fotografía que me parece fantástica que estoy mostrando ahora, ¿la puedes ver? ¿La alcanzas a ver? Ah, sí, esa es Celia Cruz. Celia Cruz. Sí. Maravilla. Hay una serie de fotografías de la música muy interesantes, que sería muy lindo que conocieras, tú tan amante de la fotografía y de la obra de Leo Matiz. Hay toda una serie de fotos del Carnaval de Barranquilla, cómo nace el Carnaval de Barranquilla en los años 40, ¿no? Qué maravilla, por el río, ¿no? Sí, y fotografías de todo América, que mi idea era hacer una gran exposición sobre la música y hacer un gran festival, porque la música une los pueblos de todas partes. Claro. ¿Quieres darnos un recorrido de un poco lo que tienes? Sí, te quería mostrar acá adentro para que vieran Claro, libros, sí, un poco de libros de recortes, entonces los vamos a acercar ahí. Un segundito. Vamos para acá. Voy caminando. Qué maravilla el sonido de los pájaros. Sí. En este momento vamos a entrar a la fundación a conocer un poquito cómo se conserva la obra de Leo Matiz en esta casa, en donde tienen sus laboratorios y sus lugares de conservación. Sí, bueno, mira, acá puedes ver varios libros que hemos hecho, ¿no? En total unos 45 libros, y aquí tenemos recortes de prensa, ¿no? De Leo Matiz, y bueno, Leo Matiz, Frida Kahlo, La pasión de la mirada, en fin, Wow. Conservamos muchísimo material acá. Acá pueden mirar los libros. Muchísimos libros han sido hechos. Muchos. Y aquí es muy interesante, porque aquí vemos lo de Fernando Botero, ¿no? Encuentro Aquí entre dos es el artistas. dibujo, sí, el dibujo de Fernando Botero. Aquí está su exposición y los dibujos cuando Fernando pintaba flacas, ¿no? Qué maravilla. Y aquí, por ejemplo, esta es la entrevista que le hacen a Fernando, y Fernando dice: conocí a Leo Matiz cuando llegué a Bogotá y tenía 19 años. Leo era para esa época como una vedette en Colombia, alguien equiparable al pintor Diego Rivera en México. Era un personaje muy consciente de su rol de vedette y expresaba cosas extravagantes que para un artista joven como yo resultaban muy próximas a las actitudes de un Salvador Dalí. Siendo paisa él y Leo Matiz teniendo todo ese mundo, sí, y siendo costeño, yo creo que de alguna manera era mucho más exuberante en lo que expresaba. Sí, y aquí está la famosa foto de la red. Que es Esta maravilloso. foto es una de las que se encuentra en el MoMA de Nueva York, cuando hicimos la exposición allá. Así que es una foto mítica
y que la historia es bellísima, porque mi papá cuenta que tenía solamente dos tomas en esa camarita y no se podía equivocar, pero se metió al río, vio el pescador, se fascinó, le tomó la foto, se sentó a desayunar con él y después por la tarde se fue a su casa. Como no tenía laboratorio, lo había hecho debajo de su cama y ahí mismo reveló la foto y cuando la vio se volvió loco. Después un coleccionista japonés se la compró en $100. Qué maravilla. Y esta ha sido la foto más espectacular que él ha amado más, con la que la han condecorado en varias partes del mundo, en Biarritz. Es bellísimo. Esa Logramos venderla a una fundación en Savannah, Georgia, a la librería de artes y muestras latinoamericanas. Está en su colección ahora. ¡Ah, qué maravilla! Qué bueno, sí, es una foto que realmente... Y bueno, este es lo que hicimos en Venezuela con la Fundación La Previsora, que fue donde tú me llevaste con la familia Maldonado. Y se Sí. hizo este catálogo y aquí están, bueno, una colección que seguramente, pues de las que tú Maravilloso. tienes, de los abstractos más maravillosos. Entonces esto, en este tema, y esta es otra foto de esta indígena maya, que mira si no es un cuadro. Sí. Y solo En si la esta tomas... tejida de los sombreros, que es algo tan absolutamente espectacular, sí. Sí, exacto. Pues esta foto de acá también es bellísima, que es esta foto del Quijote de México, Morelos, 1943. Fantástica, fantástica. Esa foto me ha gustado muchísimo, es una foto muy, muy importante. Bueno, y como ves, un Leo Matiz, era una chaqueta que él trajo del Polo Norte y era hecha de camello y aquí tenía unos cables que se enchufaban con una batería para el frío. Así que... Qué innovador. Sí. Sí. De alguna manera se reparte la obra en la obra de los vintage, que conservas aún Sí. los negativos y los has cuidado muy bien, con la obra que has impreso a través de la fundación en ediciones limitadas, Sí. que entonces, personas pueden adquirir vintages y ediciones limitadas que son después autorizadas por la fundación, ¿correcto? Exacto, sí, tenemos una colección de vintage todavía disponible para la venta. Tenemos esta colección que te comentaba de Macondo, que son todas vintage, que lo ideal sería que las adquiriera un museo o algo, porque es toda la historia. Eso se encuentra en Estados Unidos ahora, en un banco. Y las fotos, sí, que se han hecho autorizadas por la fundación de ediciones limitadas. Sí. De las fotos más icónicas de la obra, porque todos los días se descubre algo nuevo. Sí. Exacto, sí. ¿Algo más que nos quieras mostrar? Bueno, esta foto muy linda, que esto es la zona bananera, para terminar aquí con Macondo, ¿no? Bellísimo. Sí, que es bellísima y a través de Macondo podemos contar tantas historias y tantas cosas. Y yo sé que tú lo sientes mucho como colombiano y de la costa que eres, ¿no? Sí, he aprendido muchísimo a través de los ojos de Leo Matiz. Ay, qué belleza. Bueno, y esta es una foto muy bonita que le tomaron a mi papá, se la tomó Cornel Capa en Nueva York, en su laboratorio. Qué maravilla. Sí. Y aquí está Leo Matiz y María Félix en un periódico de La Jornada. Como ves, los amores de este colombianito con la gran diva. Qué maravilla. Sí, pues sí. Entonces... ¿Cuántas galerías en el mundo ahora están representando la obra? ¿Y en qué países? Sí. Bueno, en Colombia estamos trabajando con la Galería La Cometa y estamos trabajando en España y en Valencia y en Madrid. En Italia ahora, ¿no? Y en Italia también. Sí, Y con la nosotros Galería. a través de nuestra página web. Qué Sí, maravilla. sí. Sí.
Sí. Pues Es sí. increíble. La parte de conservación, teniendo tú tu experiencia como conservadora, ha sido de alguna manera muy fácil poder proteger toda la parte de negativos, de historia. Eh, ¿Es más fácil hacerlo desde México o más fácil desde Colombia? No es lo mismo. Realmente basta que se tengan las condiciones adecuadas de un salón, condiciones frías para poder mantener los negativos y las fotos y, y en un sitio más bien cerrado que no tenga mucha luz y con sobres antiácido y todo lo que, pues, lo que hay ahora para conservarlo, ¿no? De todas maneras, lo interesante fue que mi papá hizo tan buen trabajo de revelado de sus fotos que no hay ninguna foto que se vuelva amarilla, ni ningún negativo que tenga hongos, ni nada como en otros archivos que tal vez no se cuidó mucho esto. Pero esto fue un gran trabajo que él aprendió tanto en México como en Estados Unidos con los grandes maestros y lo llevó a cabo y tanto que la obra se conserva perfectamente. Qué maravilla. ¿Y qué planes, qué quieres expresar, contarnos un poco? Ya estamos a punto del el tiempo que nos da Instagram, lamentablemente, que es tan corto. ¿Qué nos quieres contar más? Algo que se me haya quedado de informarnos y contarnos más de la obra, los proyectos. Bueno, pues mi idea ahora es que la obra se quede en los museos, es mi idea, que logremos que los museos adquieran estas obras, o bueno, lógico, también los privados, pero ya a este punto yo pienso que Leo Matisse, y más de si Colombia lo declara patrimonio y todo, ya su obra pues adquiere muchísimo más valor y para mí que se conservara tanto, no sé, el Banco de la República, otros museos en Estados Unidos, en Europa, me interesaría mucho eso, ¿no? Y Sí, pues creo que es el un único reino. colombiano fotógrafo que hay en ¿Cómo dices? el único colombiano fotógrafo que hay en el Museo de Arte Moderno. Pues la verdad no sé, bueno, en Nueva York hablas, en el MoMA, ¿no? En el MoMA, sí. Sí, en el MoMA sí, yo creo que como fotógrafo solamente Leo Matisse. Y en Sí, otros países, ¿no? Como la Casa Europea de la Fotografía, la Maison Européenne en París, pues el único fotógrafo es Leo Matisse. Y también en sí. Italia hay varios museos de que solamente tienen obra de un latinoamericano, que es mi Sí, padre, ¿no? Sí, sí, pero lo del es MoMA fue realmente, muy interesante. ¿Mm? sí, me acuerdo estar en ese proceso que tú estabas y escucharte cómo se peleó fuerte para lograrlo y también tienen pues otros artistas, Álvaro Barrios, Leo Matiz, Doris Salcedo, eh, Fernando Botero, me imagino que lo tienen también, y muy pocos de Colombia realmente. Pues sí, de fotógrafos no creo que todavía han logrado que el MoMA los Llegar. reciba, ¿no? Bueno, poco a poco, pero la fotografía ha cambiado tanto y tiene tanto éxito que... Sí, Y además el trabajo que tú has hecho tan importante, Juan sí, Carlos, llevamos ya. de promover la fotografía Ahí va. latinoamericana. Sí, 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 no, para nosotros ha sido mi pasión empezó y tengo un gran mentor y de alguna manera también ver cómo mueven los fotógrafos su trabajo y lo pueden lograr, esa conservación que tienen las familias, ¿no? De los estates cuando el fotógrafo ya no está y cómo lo conservas y cómo lo logras. Eso es el legado más importante, yo pienso que un artista debe siempre trabajar para dejar y es qué va a pasar después, porque la hora es ahora y siempre tienes algún control, pero después no lo tienes. Entonces ahora está en tus manos y respetamos muchísimo lo que haces, te felicitamos, creo que es una obra maravillosa la que has hecho y sigues haciendo y ahora desde Colombia creo que de alguna manera es tan conocido en todas partes del mundo, pero ya Colombia no es este país en donde la cultura pasa a un tercer nivel, está pasando a un nivel muy importante y eso hay que aplaudirlo también, que es sí, bueno que vuelvas. Qué maravilla. sí. Bueno, ha sido un placer, Alejandra. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Le invito a todos a que vengan a la página de The Art Design Project en Instagram y nuestra página web. Podrán aprender más de la obra de Leo Matisse y también pueden visitar la página web de la Fundación de Leo Matisse, que es muy interesante y muy educativa. Esta semana tendremos
otro fotógrafo colombiano que lo maneja Letra Arte, Soledad Reina. Tendremos a Beth Buckley de Buckley Benton Books en Estados Unidos, una grandísima escritora y curadora española, Ana Domínguez, y también tendremos a Petra Mason desde Sudáfrica, que documentó toda la obra de Bonnie Yeager aquí en la Florida, y pues ha producido miles de libros con Rizzoli, con Azulín. Entonces es importante esta semana para mí empezar con mucho optimismo después de todo lo que ha pasado esta semana en América y sigue pasando, y tratar de ver y apoyar a la gente que está en la industria de los libros, de las fundaciones, del arte, y continuar apoyando a nuestros fotógrafos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Mucha A ti. suerte. Y va a estar colgada esta entrevista en IGTV para que todos lo veamos. Voy a taguearte para que lo puedas ver en nuestra página de Instagram, o en Libre IGTV puedes ver la charla. Un gran abrazo. Saludes. Gracias. Bueno, A ti. Bye adiós. bye.